Bueno, vamos a ver el puente de Winston. Este puente, bueno, esto consiste en que tienes una fuente de corriente continua, por eso es VSC. Esta fuente va a alimentar un juego de resistencias que están en serie y paralelo. O sea, tienes esto. Eso es exactamente equivalente a tener este arreglo. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay una y aquí hay otra. Ahora, cuando llega la corriente, se va a dividir hacia aquí y hacia acá. Entonces, al momento de que se divide la corriente, va a pasar por las distintas resistencias y dependiendo del consumo del voltaje, lo vamos a hacer con la fórmula de L igual a reina de Inglaterra. Entonces, el voltaje que es consumido por cada una de estas resistencias es el valor de la resistencia por la corriente que está pasando. Entonces, aquí vamos a tener una corriente y 1. Y aquí vamos a tener una corriente y 2. Y aquí una corriente y 3. Y entonces, de tal manera que I1 es igual a I2 más I3, las dos corrientes. Y bueno, entonces ya habíamos calculado el valor de esta resistencia. Lo que nos importa es el valor que va a haber de voltaje entre estos dos. Ese es el famoso, bueno, aquí entonces podríamos un galvanómetro, un multímetro, como lo quieran llamar. Y entonces aquí ya registraríamos el valor del voltaje. Tenemos estos 4 puntos A, B, C y D. Y el valor que tenemos aquí es la diferencia que hay entre D y B. Entonces, el valor del voltaje del galvanómetro es igual al valor de D menos el voltaje de B. Y cuando tienes esto, que se llama divisor de voltaje, tenemos la peculiaridad de que el voltaje en el punto D de dedo lo calculamos así. Es el voltaje de la fuente, el voltaje de corriente continua, por R3 más R1 más R3. ¿Sí se acuerdan que se calculaba con la contraria? ¿Sí se acuerdan? Bueno, también sucede esto. Esto es en el divisor de voltaje. Entonces, es para que lo conserven en su memoria. Entonces, el valor de B lo calculamos así también, es el voltaje de Rx, que es la resistencia variable, por R2 más Rx, que son las contrarias. Entonces, se supone que nosotros lo que queremos lograr en el puente de Winston es que el voltaje caiga a 0. Bueno, para lograr el equilibrio. Entonces, para que esto sea 0, pues vamos a tener que BB menos BB es igual a 0. Menos BB. Entonces, sustituyendo, queda el voltaje continuo que multiplica a R3 sobre R1 más R3 es igual al voltaje continuo que multiplica a la resistencia variable sobre Rx más R2. Ahora, ¿qué es lo que notan? Con se anulan. ¿Sí ven por qué pasé de aquí para acá? ¿Qué pasó? Pues porque estos son igual a 0, entonces pasa al otro lado sumando, entonces BD debe ser igual a voltaje en B. Bueno, entonces ya se anularon, entonces ya nada más queda que R3 sobre R1 más R3 es igual al voltaje en X sobre la resistencia X más la resistencia 2. Entonces, bueno, vamos a aprovechar que tenemos colorcitos. Rx más R2. R1 más R3. Entonces, hacemos el producto cruzado, para acá y para acá. Entonces queda R3 que multiplica
Rx más R2 va a ser igual a el Rx que multiplica a R1 más R3. Entonces, desarrollando, queda R3 por Rx, R3 por Rx más R2 por R3, esto es igual a Rx que multiplica a R1 más Rx que multiplica a R3. ¿Quién se repite? Entonces, si yo quiero conocer el valor de la resistencia variable, que es la que me interesa, entonces Rx es igual a R2 por R3 sobre R1. Y eso es como conoces el valor de la resistencia variable, que es la que nos interesa. Bueno, sobra un poquitito de tiempo de la grabación, entonces, a ver, díganme, ¿para qué servía el puente de mismo? Ya les había dicho. ¿Para mandar el voltaje a cero? ¿Mandar el voltaje a cero? No, lo que quieres es que sea cero, pero ¿cuál? ¿Que sea cero de la fuente o qué? No, ¿para qué servía? Para, por ejemplo, con los refrigeradores que Control. Controlas, o sea, para poder controlar un equipo más grande. Por ejemplo, a ver, fíjense con lo de los refrigeradores. Por ejemplo, en esto de los refrigeradores, ¿esta qué sería? ¿Una qué? Sería una termoresistencia, ¿no? ¿Y qué característica tendría o qué? que dependiendo de la temperatura que tú quieres, esa resistencia se maneja. Que tú vas a ajustarla a cierta temperatura. Y entonces, si la temperatura es más alta dentro del refrigerador, entonces aquí empezaría a fluir un voltaje, y este voltaje yo lo utilizo como medio de control para encender otro aparato. Para eso utilizaría principalmente un dispositivo. Esto iría conectado a un dispositivo que se llama optoacoplador. Los optoacopladores, entonces aquí tienes una señal de entrada, la señal de salida, y esto permite que del otro lado ingrese una gran corriente de entrada y salga una gran corriente de salida. O sea, este dispositivo se encendería con este voltaje. Este es muy pequeño, este voltaje es muy pequeño como para encender un refrigerador, pero este voltaje de acá sí sería muy grande como para encender el refri. Entonces lo que vas a hacer es que con este regulas la entrada de este voltaje, con esto enciendes el motor del refri. O sea, si este no pasa, este tampoco, así de simple. O lo mismo, por ejemplo, si tienes aquí una fotorresistencia, si tienes una fotorresistencia, la ajustas a que a cierto valor de luz se prenda, bueno, más bien, o cierto valor de oscuridad, bueno, eso no existe, ya sé que la oscuridad no existe, pero cuando la luz disminuye hasta cierto valor, prendería un foco que encendería igual con este sistema. Entonces sirve para mecanismos de control principalmente. Y el puente que une estos, si no tienes las otras resistencias, a esto se le llama también ¿cómo? Lo van a volver a ver, se le llama puente de hilo. Lo habíamos visto, ¿qué pasó?